Muy bien, bueno, pues buenas noches. Gusto saludarles nuevamente. En esta semana estuvimos repasando este tema eh, muy interesante, el de las parábolas, así se tituló nuestro estudio de esta semana. Eh, Nuestra cita la tenemos ahí en Mateo 13:10. Ahorita la vamos a dar lectura nuevamente, así que ténganla por ahí a la mano, Mateo 13:10. Bueno, yo creo que bueno, la mayoría hemos escuchado hablar de las parábolas, así las que todos, pero no sé si realmente sabemos exactamente qué significa esta palabra, que no está muy en uso hoy en día, más que en las cuestiones pues, de la Biblia, ¿no? Es donde las mencionamos. Pero, ¿qué es una parábola? Vamos a ver aquí una pequeña definición. eh, de lo que significa esta palabra. Dice aquí, una forma literaria que consiste en un relato figurado. ¿Sí? O sea, es una historia figurada, dice aquí, es decir, utiliza, eh, ¿cómo se puede decir? Símbolos, dice aquí, una analogía o una semejanza, o sea, algo similar, de lo cual dice va a derivar una enseñanza, es decir, ese es el objetivo, ¿no? Principal, dar una lección, una enseñanza acerca de un tema en especial, ¿sí? Que en la historia parece que no está muy claro el tema, o sea, mientras se está narrando hasta el final, se puede ya puede uno entenderlo, pues, si comprende uno los simbolismos ahí o las semejanzas y, o al final, si la persona que la está relatando da la explicación. Entonces, dice que en esencia es un relato simbólico o una comparación basada en una observación verosímil, es decir, basada en algo real, ¿no? En algo que se puede ver, algo real, y se hace la comparación. Entonces, esto es una parábola y nosotros, como decíamos ahorita, escuchamos esta palabra muy, muy a menudo cuando leemos los evangelios especialmente, porque Jesús utilizaba esta forma de enseñar las parábolas. Y nos menciona por aquí el libro de Palabras de Vida, el Gran Maestro, que cuando Cristo enseñaba a través de las parábolas, dice, se nota el mismo principio que lo impulsó en su misión al mundo. Vamos a ver cuál es ese principio. Dice, a fin de que llegáramos a conocer su divino carácter y su vida, o sea, la vida de Dios, de su carácter, dice, Cristo tomó nuestra naturaleza y vivió entre nosotros. Es decir, se hizo como nosotros para que pudiésemos nosotros darnos una pequeña idea de cómo es Dios. ¿Sí? La divinidad, dice aquí lo que está enmarcado, se reveló en la humanidad y la gloria invisible en la visible forma humana. Es decir, Dios utilizó esa forma para enseñarnos cómo es Dios. ¿Sí? Se le ocurrió decir, bueno, voy a disfrazarme, como quien dice, ¿no? De ser humano. Y los hombres, dice, también podían aprender de lo desconocido, o sea, cosas que estaban un poco confusas, hasta ocultas, dice, mediante lo conocido, ¿sí? Es decir, pudimos conocer a Dios a través de Cristo. Las cosas celestiales eran reveladas por medio de las terrenales, y Dios se manifestó en la semejanza de los hombres. Y de igual manera, de esa misma forma, ocurre, dice, con estas historias que nosotros, yo creo que la mayoría las hemos escuchado, las sabemos muchos de memoria también, que dice que lo que hizo Jesús a través de esas historias fue que lo desconocido se ilustró, dice aquí, por lo conocido. Las verdades divinas las podemos conocer a través de cosas terrenales, con las cuales, dice aquí, podemos estar familiarizados. Al menos en ese tiempo la gente estaba totalmente familiarizada con lo que les estaba platicando Jesús. Eh, en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, bueno, no es muy diferente hoy en día, pero miren lo que dice aquí. Dice, en ese tiempo
se había perdido de vista las lecciones, estas lecciones, perdón, es decir, todo lo que Dios le había enseñado a su pueblo a través de su palabra, se había perdido de vista y se había dejado de percibir a Dios, dice por aquí, en sus obras, o sea, en todo lo que nos rodeaba. Y bueno, lo podemos trasladar a nuestro tiempo porque pasa exactamente igual. Hoy en día también, todo lo que Dios nos ha dejado en su palabra lo hemos dejado a un lado y hemos dejado también, dice aquí, de percibir a Dios en las cosas que nos rodean. Eh, Dice, los hombres honraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador. Es decir, nos hemos, como seres humanos, desde toda la historia, ¿no? Nos hemos perdido, ¿no? Hemos perdido de vista a Dios y en todas las cosas que nos rodean vemos de todo menos a Dios, ¿no? Vemos un montón de teorías que hoy se nos enseñan. En el tiempo de Jesús era lo mismo, ¿sí? Que ocultaban realmente lo que era la verdad, lo verdadero, a Dios, ¿sí? Eh, y nos dice aquí que en Israel las enseñanzas de los hombres habían sido colocadas en lugar de las de Dios, ¿sí? Y decíamos ahorita, en nuestro tiempo, no estamos no estamos mejor que en ese tiempo. Cuando leemos esas historias, probablemente sí decimos, oye, qué bárbaros en aquel tiempo, ¿no? Qué mal estaba la iglesia en ese tiempo, los sacerdotes, ¿no? Cómo atacaban a Jesús, cómo enseñaban otras cosas. Y bueno, hoy también estamos en las mismas, ¿sí? Dice, no solamente en las cosas de la naturaleza, que es donde se perdió mucho de vista eso, ¿no? Ahorita, cuando vemos cosas de la naturaleza, tendemos a imaginar teorías, incluso hasta adorar cosas que vemos, ¿no? En la naturaleza nos sorprende, nos maravilla, pero nunca la relacionamos con Dios, ¿sí? Hasta sacamos, no sé, mitos, etcétera, pero pocas veces nos acordamos de Dios, ¿no? Cuando vemos cosas en la naturaleza, los seres humanos, sino también dice que también en las cosas aquí en lo religioso, ¿sí? Aquí habla de los rituales del santuario, que en aquel tiempo, o sea, todo esto tenía, como dice por aquí, el propósito de revelar a Dios. Todas esas ceremonias que ustedes han leído por ahí en el Antiguo Testamento, el objetivo era revelarnos a Jesús, ¿sí? Pero se perdió de vista todo eso y ellos creyeron que el realizar todos esos ritos, todas esas ceremonias, les daba acceso a Dios y les daba el perdón de sus pecados y hasta cierto punto ellos sentían que hasta podían exigirle cosas a Dios. Y en nuestro tiempo hacemos lo mismo, o sea, estamos en otra situación, porque ahorita no llevamos a cabo todas esas ceremonias y ritos, ¿no? Pero tenemos otros, ¿sí? Que también a veces pensamos que tenemos que hacer eso para agradar a Dios. Eh, o sea, tenemos otro tipo de enseñanzas, de doctrinas que tampoco muchas veces son o fueron enseñadas por Jesús o fueron dadas por Dios en su palabra, sin embargo las hacemos parte de nuestra vida espiritual. Eh, entonces dice aquí que todo eso, pues todas las enseñanzas de Dios, de su palabra, fueron pervertidas y llegaron a ser, dice aquí, medios para ocultar a Dios. Y esto es increíble, ¿no? Porque podemos decir, ¿cómo es posible, o si nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Cómo es posible que la naturaleza, la ciencia, la Biblia incluso, o la iglesia, se convirtieron en un obstáculo para conocer realmente a Dios? Y en nuestro tiempo, decíamos, es igual. Estamos en esa misma situación. Eh, Muchas veces estas cosas nos impiden ver realmente a Dios.
Y entonces el trabajo de Jesús, ¿sí? Cuando estuvo aquí fue, dice aquí, el intentar quitar, dice aquí, aquello que oscurecía la verdad. Me parece que fue la semana pasada también que mencionábamos que todo lo que enseñaba Jesús al pueblo le parecían cosas nuevas, ¿sí? O sea, realmente para ellos eran nuevas, pero no eran nuevas en cuanto a de que Jesús se las estaba sacando de la manga esas enseñanzas, ¿sí? Que las estaba inventando ahí. Todo estaba en la palabra de Dios, en los escritos. Pero como la gente había perdido de vista a Dios, no entendían realmente o no estudiaban bien, les parecía nuevo todo, ¿sí? Y Jesús, bueno, con estas enseñanzas dice, quiso quitar, hacer a un lado todos esos obstáculos, vino a descorrer el velo, dice, que el pecado había echado sobre la faz de la naturaleza en especialmente, a fin de que reflejase la gloria espiritual. Es decir, a través de la naturaleza nosotros podemos conocer a Dios. Cuando enfocamos bien nuestro conocimiento y nuestro estudio, ¿no? En la naturaleza, en la observación también. Porque les digo, a veces, aunque veamos la naturaleza, la observemos, la estudiemos, nos vamos por otro lado, como pasa muchas veces con la ciencia, ¿no? Los científicos. Eh, entonces dice aquí, Dios quería a través de la naturaleza enseñarnos su gloria también. Dice, y todas las cosas habían sido creadas para mostrar esa gloria precisamente. Pero entonces, ¿por qué no podemos conocer a Dios como es? Bueno, porque tenemos esos obstáculos, ¿no? En nuestra mente. Dice sus palabras, las palabras de Jesús, presentaban a través de un nuevo prisma, o sea, desde una nueva perspectiva, esas enseñanzas, o sea, realmente no eran nuevas, y siempre estuvieron ahí, pero el problema era que había obstáculos en la visión, ¿no? De los creyentes, del pueblo, lo que sucede hoy también, sí, por eso muchas veces mencionábamos, ¿no? Que a veces cuando escuchamos a alguien predicar, de pronto se nos hace algo muy novedoso y a veces pensamos que es una enseñanza peligrosa, una enseñanza falsa, porque decimos, es que eso nunca nadie me lo enseñó, nunca nadie había predicado de eso. Y no es de que, bueno, decíamos también que debemos de tener cuidado, ¿no? Con eso, por eso siempre debemos de estudiar, pero a veces cuando escuchamos algo que nos parece nuevo, creemos que tiene que ver con un error, ¿no? O con alguna trampa del enemigo, cuando simplemente es algo que ahí está y que ha estado siempre, ¿no? En la Biblia, pero nosotros nunca lo habíamos estudiado, no sabíamos de qué se trataba, entonces nos parece novedoso. Y esto pasaba con Jesús, ¿sí? Eh, dice, entonces dice, para el pueblo todo esto era una nueva revelación. Y por eso también mucha gente, la gente sincera, pues se maravillaba de las palabras de Jesús, como alguna vez hemos leído, ¿no? En los evangelios, y lo seguían porque traía palabras que la gente nunca había escuchado de parte de los líderes religiosos. Y muchos las aceptaron, pero miren lo que dice por aquí, que en la primera parte del ministerio de Jesús sucedió algo que a lo mejor no sabíamos. Dice, Jesús había hablado a la gente en palabras muy claras y directas. Los primeros años a lo mejor de su ministerio, eh, dijo las cosas tal cual. Pero dice que, o sea, eran cosas que cualquiera podía entender, ¿sí? O sea, tampoco era que hablara de una manera confusa, muy sofisticada, que no le entendían. Sin embargo, eh, no entendía la gente, ¿sí? Dice cosas, verdades que los hubieran hecho sabios para la salvación. Pero el problema no era la forma
de predicar de Jesús o de enseñar que no funcionaba. O sea, el problema no era el maestro, como a veces pensamos, ¿no? Ah, en la cuestión educativa. Por eso a veces hay un montón de cosas, ¿cómo podemos decir? Se hacen reformas, ¿no? En la educación, porque dicen, es que no, ya los maestros no saben o están atrasados en sus métodos, etcétera. Eso ya no sirve, ahora vamos a poner esto. Pero nunca nos ponemos a pensar que el problema puede ser el alumno. O sea, siempre culpamos a los maestros, ¿sí o no? Ojalá ustedes no sean de ese tipo de papás que si el niño no aprende, decimos, es que el maestro no sirve. ¿Sí? Y no se nos pone, o no viene a nuestra mente la idea de que a lo mejor el problema es el niño, ¿no? Que no quiere aprender, que es desastroso, etcétera. Y esto pasaba en ese tiempo. Jesús dice, enseñaba de una manera clara, correcta, no utilizaba palabras o frases confusas. Sin embargo, nosotros vemos que muchas veces la gente se quedaba así como que no sabía de qué hablaba Jesús, o sea, no le entendían. Y podemos decir, es que Jesús no sabía enseñar, ¿no? Miren, dice que muchos corazones, muchas personas, eh, no, eh, dice, en muchos corazones, perdón, la verdad no había echado raíces y había sido prestamente arrancada. Y aquí es donde entran las parábolas. Ustedes recuerdan y las estudiaron por ahí en la semana, una parábola que todos conocemos, todos hemos escuchado, la parábola del sembrador. Y vemos que esta parábola nos enseña que habemos mucho tipo de público, o sea, o diferente tipo de oyentes de la palabra de Dios. Unos, dice por ahí el relato, ¿no? O sea, unos aprenden a la primera y les gusta y se motivan, ¿no? Al escuchar la palabra de Dios. Otros no. Otros sí les gusta, pero no se comprometen mucho. O sea, hay diferentes tipos de alumnos, como podríamos, o como de lo que estamos hablando, ¿no? Y entonces, cuando Jesús se daba cuenta que, o como dice aquí, que en la primera parte de su ministerio, él hablaba de esa forma, pero parecía que no, la gente no entendía nada, ¿no? De lo que decía Jesús, él tuvo que buscar otra forma, ¿sí? El problema no era él, ¿sí? El problema era la gente, ¿no? Que dice aquí, no estaba muy arraigada en la verdad. Entonces rápidamente las palabras de Jesús se les olvidaban, otros no le entendían, así de plano. Eh, y entonces él tuvo que buscar otro método para que la gente pudiese aprender y entender pues lo que él quería enseñarnos, ¿no? Que era mostrarnos a Dios, ¿sí? Eh, y vamos a leer lo que nos dice por aquí en Mateo capítulo 13 versículos del 10 al 14. El Evangelio de Mateo capítulo 13 versículos del 10 al 14. Miren lo que dicen. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué hablas por medio de parábolas? Eh, Esto fue algo que sorprendió a los discípulos. Anteriormente ellos pues no escuchaban este tipo de historias, aunque andaban con Jesús, porque ahorita mencionamos que no siempre Jesús utilizó este método, sino que lo implementó sobre la marcha en su ministerio como buen maestro, ¿sí? Él tuvo que improvisar, buscar una forma de llegar a la gente. eh, y los discípulos se sorprenden de las palabras de Jesús, de estas historias que contaba, y le dicen, oye, ¿por qué? O explícanos por qué hablas por medio de parábolas. Y Jesús le respondió, dice el versículo 11, le dice, a ustedes les es concedido el saber los misterios del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Jesús les dice, miren, ustedes normalmente entienden lo que yo les digo. Cuando les hablo así directo, ¿no? Normalmente entienden, aunque no siempre, porque a veces también se quedaban
con la boca abierta, ¿no? De que no sabían de qué les estaba hablando Jesús. Eh, y les dice Jesús, ustedes me entienden la mayoría de las veces, ¿no? Pero hay quienes, dice, no saben, no entienden, dice, eh, todos estos misterios, ¿no? Las enseñanzas de Jesús. Eh, dice el versículo 13, vamos a brincarnos ahí el 12. El 13 les dice, por eso les hablo por medio de parábolas. O sea, porque dice, si alguno, dice al que, en el versículo 12, bueno, vamos a leerlo, dice, porque el que tiene le será dado y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos mismos, dice, aunque ven, dice, suena medio raro esto, dice, aunque miran, no ven. Y podemos decir, ¿cómo está eso? Bueno, o sea, sí veían todo lo que estaba a su alrededor, pero no percibían a Dios en sus vidas. Y esto nos puede pasar a nosotros también. Y sigue diciendo, escuchan, pero no oyen. Es decir, tenían el sentido del oído como todos, pero tampoco podían entender la voz o captar la voz de Dios en lo que escuchaban. Dice el versículo 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice, oiréis y no entenderéis, miraréis, pero no veréis, ¿no? Palabras de Isaías. Y esto era lo que Jesús percibía en el pueblo, o sea, un pueblo que sí lo escuchaba, pero no le entendía nada, que veía las acciones de Jesús, pero no percibían a Dios en él. Y entonces Jesús tuvo que hacer uso de esta herramienta, que, como vamos a ver, fue una herramienta muy útil, muy valiosa, que hasta nuestros días sigue teniendo éxito, ¿sí? A pesar de que, pues la mayoría de nosotros no estamos muy relacionados con las situaciones que menciona Jesús en estas historias, porque estas palabras le entendían más en ese tiempo, ¿no? Y especialmente a la gente que se las dirigía a Jesús, que tenía que ver con las actividades, con los lugares, con las profesiones que se mencionaban por ahí. Y eso también puede ser que a nosotros nos quite a veces un poquito de, ¿cómo podríamos decir?, de conocimiento y de luz, ¿sí? Entonces, tendríamos que a veces readaptarlas, ¿no? Estas historias a nuestro tiempo para poder entender plenamente lo que nos quiere decir Jesús, aunque las conocemos, muchas veces las conocemos, pero no le hallamos mucho sentido, ¿no? Alguna que otra parábola. Eh, y dice por aquí el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro que Jesús quiso incitar el espíritu de investigación en sus oyentes. Cuando escuchaban estas historias, si nosotros leemos lo que contaba Jesús, normalmente no daba una explicación Jesús. O sea, él contaba la historia y bueno, seguía adelante, ¿no? Muchas veces sí le decían, oye, ¿y esto qué quiere decir? Y Jesús explicaba, como esa parábola del sembrador, de hecho, él se la explica a sus discípulos, ¿verdad? Pero Jesús quería dejar que la mente empezara a- como ¿cómo se dice? A explayarse, ¿no? A echar a volar la imaginación y tratar de encontrar la enseñanza, ¿sí? Trató de despertar en sus oyentes ese espíritu, dice aquí, de investigación, de querer saber más. Y trató de despertar, dice, a los descuidados e imprimir la verdad en su corazón. La enseñanza en parábolas era, dice, muy popular en ese tiempo. A lo mejor ahorita la gente no está relacionada con este tipo de historias. Eh, les digo nada más, tal vez en el ámbito religioso, escuchamos las parábolas,
Hoy a lo mejor utilizamos otro tipo de métodos, de formas literarias para dar alguna enseñanza, pero dice aquí la enseñanza a través de parábolas, en ese tiempo al menos era muy, muy popular por parte de todos los que eran maestros. ¿Sí? Y dice que no nada más en Israel, sino en muchas naciones. Dice. O sea, la gente, por ejemplo, los griegos utilizaban mucho esta manera para enseñar a los maestros griegos. Entonces, para enseñar, dice aquí, no pudo Jesús encontrar un mejor método que a través de las parábolas. O sea, fue lo mejor. Y sus oyentes, dice, hubieran anhelado, perdón, si sus oyentes hubieran anhelado un conocimiento de las cosas divinas, habrían podido entender las palabras porque él siempre estaba dispuesto a explicarlas y a los investigadores sinceros. Es decir, Jesús contaba la historia y mucha gente a veces decía, pues, ¿quién sabe qué querría decir Jesús, ¿no? Con eso? Otros entendían bien lo que había dicho Jesús, porque eran personas estudiosas de la Biblia y decían, ah, ahora entiendo lo que dice tal texto, ¿no? Ahora puedo comprender plenamente lo que dicen los profetas, etcétera. Otros se quedaban con dudas en cuanto a lo que significaba, pero acudían a Jesús y le decían, oye Jesús, cuéntanos, explícanos, ¿qué significa esto? ¿O por qué mencionaste a este personaje? ¿Cuál es la enseñanza de esto? Entonces también tenía Jesús diferentes tipos de oyentes, unos que aprendían fácil, otros que sí le escuchaban, o sea, no se negaban a escucharlo, pero no sentían mucho interés y decían, pues no sé, o sea, una historia que no le hallaban un sentido espiritual y quedaba ahí como una historia nada más, un cuento. Y otros buscaban la verdad y buscaban a Jesús. Y dice aquí que Jesús siempre estaba dispuesto a explicar, como todo buen maestro. O sea, Jesús no se enojaba, ¿no? Si alguien le decía, oye, ¿me puedes explicar? No le decía, oye, que no viste lo que dije, sino que siempre estaba dispuesto a escuchar a sus alumnos, ¿no? Y poderles explicar. Eh, Jesús buscaba, dice aquí, un camino hacia cada corazón. Él conocía muy bien a la gente que lo escuchaba. Y él sabía que no todas las historias o todos los métodos funcionaban con la audiencia que tenía. Entonces tenía que buscar formas, ¿no? Y diferentes métodos para que pudieran ellos comprender estas verdades. Eh, por eso vemos también diferentes tipos de historias de las que contaba Jesús, ¿no? No todas tenían que ver con lo mismo. O sea, algunas veces Jesús utilizaba la naturaleza como ejemplo, otras veces algunas actividades con las que la gente estaba relacionada, por ejemplo, como esta parábola del sembrador, pues todos, al menos la gente que lo estaba escuchando ahí, sabían muy bien de qué se trataba, ¿no? Probablemente si yo no tengo mucha relación con esa actividad, pues no le entiendo mucho, ¿no? No tiene un impacto en mí como lo tuvo en ese momento para esas personas. Si Jesús visitara, por ejemplo, mi ciudad, mi tiempo, iglesia, sin duda que utilizaría otro tipo de ilustraciones, ¿sí? Con las que estamos familiarizados, ¿no? Probablemente nos hablaría, no sé, de las redes sociales, por ejemplo, de las Olimpiadas, ahorita que estamos celebrando, ¿no? Esos eventos. Entonces Jesús utilizaba todo eso, todo lo que tenía a su alrededor para atraer la atención de la gente, cosas que la gente sabía muy bien, conocía muy bien y podía Jesús darle una aplicación espiritual. Entonces dice aquí, él buscaba ese camino.
esa llave, como vemos aquí en la imagen, una llave que pudiese abrir la mente y el corazón de las personas. Suscitaba, dice aquí, su atención, atraía su atención mediante figuras sacadas de las cosas que rodeaban la vida diaria. Por eso decimos ahorita, en nuestro tiempo, muchas veces o algunas parábolas como que no nos quedan muy claras, ¿no? ¿Qué quería decir Jesús? Porque no estamos muy empapados de eso, ¿no? De esas actividades, de esos objetos, de ese tiempo. Nadie que escuchara al Salvador o a Jesús, dice, podía sentirse descuidado y olvidado. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona que lo escuchara, esto es bien interesante, cualquier persona que lo escuchaba sacaba algo de provecho para su vida, porque Jesús sabía muy bien a quién le estaba hablando, entonces él este, buscaba la forma, dice aquí, las figuras, las historias que pudiesen tocar el corazón de la gente. ¿Sí? Hay predicadores, hay maestros que son muy buenos para esto. De manera que cualquier persona se puede sentir identificada con un mensaje. Y esto pasaba con Jesús. O sea, nadie decía, no, pues estuvo bueno la predicación de Jesús, la enseñanza, pero pues eso no tiene nada que ver conmigo. Como a veces pensamos, ¿no? Cuando escuchamos a algún predicador decimos, no, pues sí, muy, muy padre su mensaje, pero pues a mí no me, no, o sea, no tenía nada que ver con mi vida. Probablemente, y a veces también pasa esto, ¿no? Que dices, uy, este mensaje es para este que está aquí al lado, para el vecino, para mi amigo, para la esposa, para... Y nunca lo aplicamos para nosotros, pero no pasaba así con Jesús. O sea, cuando Jesús hablaba, todo mundo se sentía identificado y sabían muy bien lo que él estaba diciendo. De manera que dice aquí el más humilde, el más pecador, oía sus enseñanzas, oía, perdón, en sus enseñanzas una voz que le hablaba con simpatía y ternura. Por eso toda la gente le seguía, por eso la gente estaba atenta siempre a lo que él tenía que decir, porque sabían que algo iban a sacar de provecho cuando él hablaba, ¿sí? O sea, no se dirigía nada más, a cierto tipo de gente, ¿no? O sea, todo mundo se sentía identificado con lo que Jesús decía. Entonces todos se veían, o todos salían bendecidos. Eh, Miren lo que nos dice en Romanos capítulo 1 versículo 20. Las cosas invisibles de Dios, dice, su eterno poder, su divinidad, dice, se hacen visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, dice, por las cosas que son hechas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos conocer a Dios a través de las cosas creadas, de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Sí? Aquí está hablando acerca de la creación o de la naturaleza, pero ¿cuántas veces nosotros hemos sacado una enseñanza espiritual de no necesariamente la naturaleza, o sea, de algo que vivimos, de algún evento, como ahorita que mencionábamos, ¿no? Por ejemplo, las Olimpiadas. Y esto, por ejemplo, Pablo lo utilizaba, la cuestión del deporte, ¿se acuerdan? Porque la gente a la que él le hablaba conocía muy bien esos eventos de las Olimpiadas que se celebraban desde aquellos tiempos, ¿no? Ese tipo de competencias. Entonces, eh, no necesariamente de la naturaleza, aquí lo menciona, que es otro libro, ¿no? Que nos puede enseñar grandes cosas acerca de Dios, cosas que ni imaginamos, pero también podemos sacar lecciones espirituales de otro tipo de situaciones, de cosas, de lo que sea, ¿sí? Y por ejemplo, sin duda ustedes habrán escuchado y han aprendido cosas, ¿no? De alguna otra situación, de alguna historia, de la vida de una persona también. Y todo esto era lo que Jesús utilizaba. Eh, Dice, Cristo podía haber abierto ante los hombres las más profundas verdades de la ciencia. Es decir, pudo haber hablado de manera muy sofisticada en cuanto al conocimiento, ¿no? Y lo que tenía que decir,
pudo haber descubierto misterios, fíjense bien, cuya profundidad había requerido o habría requerido muchos siglos de fatiga y estudio. Como situaciones, cosas que el hombre se la pasa estudiando y investigando, ¿no? La cuestión de la ciencia. Jesús pudo haber hablado de eso fácilmente. ¿Por qué? Porque Él es el creador y pudo habernos enseñado un montón de misterios, ¿no? Que hasta ahorita a lo mejor nos tienen todavía así como con la incógnita, ¿no? En la cuestión de cosas de la ciencia, de la naturaleza. Jesús pudo haber hablado de todo eso y de manera muy profunda, dice aquí. Podría haber hecho, dice, insinuaciones en los ramos científicos que habrían proporcionado alimento para el pensamiento y el estímulo de la inventiva, o sea, para los inventores, los científicos, hasta nuestros tiempos todavía. Pero que dice aquí al final, no lo hizo. Se dedicó a hablar de cosas muy simples. Es lo que vemos en sus historias, ¿no? En las parábolas. O sea, cosas que cualquiera puede entender, o sea, desde un niño hasta, o sea, desde el más adulto hasta el más pequeño. Si hubiera hablado, por ejemplo, de estas cosas que hablamos, que menciona, perdón, por aquí al principio, pues no cualquiera las hubiera entendido y no hubiera sido de provecho, o sea, no hubiera tenido eh, el provecho que él quería, ¿no? O sea, él quería mostrar a Dios, ¿sí? No, no venirnos aquí a pantallar con ciencia, con tecnología, como, como muchos a lo mejor hubieran querido, ¿no? No lo hizo, dice, no dijo nada para satisfacer la curiosidad o para gratificar las ambiciones de los hombres, abriéndoles puertas a las grandezas mundanas, o sea, para inventos, ¿no? De aquí, de tecnología, de ciencia. Él no venía a eso, o sea, él tenía ese conocimiento, claro que sí, pero él no venía a eso. Así que en toda su enseñanza, dice por aquí, Cristo puso la mente del hombre en contacto con la mente de Dios, a través de cosas muy simples. Cuando leemos estas historias, decimos: "Oye, pero eso no tiene mucho chiste, ¿no?". Pero cuando analizamos esas historias, cuántas y cuántas enseñanzas obtenemos. Y yo creo que también todos nos hemos dado cuenta, ¿no? De que cuántas veces, por ejemplo, usted ha escuchado un mensaje acerca de la parábola de la oveja perdida, por ejemplo. Yo creo que usted no tiene ni la cuenta. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa historia? El hijo pródigo, el buen samaritano, etcétera. Las escuchamos frecuentemente, las leemos frecuentemente y yo estoy seguro que nunca, si es que lo hacemos de corazón, ¿sí? Y escuchamos de corazón también, yo estoy seguro que nunca vamos a decir: Pues ya me la sabía esa historia. Oh, qué aburrido, qué chiste. Ay, otra vez con esa historia, ¿no? De la ovejita". Y siempre sacamos algo nuevo, o al menos algo que ya teníamos por ahí empolvado, ¿no? Que decimos: ya se me había olvidado este asunto, este mensaje, esta promesa. Siempre hay algo nuevo y eso es muy interesante, ¿sí? Eh, dice aquí, y lo interesante es que son cosas muy sencillas, ¿no? Estas historias, y le seguimos sacando jugo cada vez que recurrimos a ellas. Dice, Cristo puso la mente del hombre en contacto con la mente de Dios. A través de estos pequeños mensajes, no indujo, dice a sus oyentes, a estudiar teorías de los hombres acerca de Dios, su palabra o sus obras. Les enseñó a contemplarlo tal como se manifiesta en sus obras, a observar lo que hay a su alrededor y poder ver a Dios en todo. En su palabra también dice, o por sus providencias, por las cosas que vivimos diariamente, ¿no? Los milagros, como les llamamos nosotros, ¿no? Milagros que son pues, las intervenciones de Dios en nuestra vida. Eh, Entonces, cuando nosotros contemplamos la naturaleza, ¿sí? Yo estoy seguro que pues todos hemos estado en contacto con la naturaleza en algún momento, ¿no? De nuestra vida. Y estoy seguro que en algún momento nos hemos maravillado y o eso, el estar en un lugar así de la naturaleza nos lleva a pensar en Dios.
Dice aquí, por sí misma la naturaleza, la hermosura, perdón, de la naturaleza nos lleva más, dice, más, lleva al alma lejos del pecado, o sea, nos lleva más allá de lo que tenemos aquí. Por eso hace bien, ¿sí? El estar en la naturaleza. Por eso Dios también nos invita a estar en contacto con la naturaleza. Dice, nos lleva más allá del pecado y de las atracciones mundanas, ¿sí? Por ejemplo, si nos la pasamos, no sé, un fin de semana por allá, en el campo, en la sierra, en la playa, en un lugar de la naturaleza, ¿sí? Como que nos recarga las pilas, como decimos, nos relaja, nos hace pensar en Dios, dice aquí, nos hace pensar también en nuestra condición, en lo pequeño que somos. Muchas veces pensamos en eso, ¿no? Demasiado a menudo, dice, las mentes de los estudiantes, o sea, sobre todo cuando somos estudiantes, este, dice aquí, nos ocupamos en teorías, dice. Y eso es lo que se enseña en las universidades, en las facultades, etcétera, puras teorías. Porque a pesar de que les llamamos ciencia a todo lo que aprendemos, ¿no? En las escuelas, generalmente no pasa de una teoría. Y eso es muy curioso, ¿no? Son teorías, ideas que no están comprobadas. Sin embargo, muchas veces nos inclinamos más a adorar esas cosas, o sea, a poner toda nuestra mente en eso, ¿sí? En especulaciones, dice aquí, de las falsamente llamadas ciencia y filosofía. O sea, al menos menciona aquí estas dos ramas de estudio que muchas veces nos llevan por otro lado, que no es, ¿sí? Entonces podemos darle un mal uso, ¿no? También al estudio de la naturaleza de la mente, de la historia, de todo lo que quieran, podemos irnos por otro lado, que no es. ¿Sí? Debemos de tener también mucho cuidado, especialmente los estudiantes. ¿Sí? Eh, vamos a ir concluyendo. Nos deja aquí una tarea, Dios, a través de Elena White, aquí con este comentario, dice, aprendan eh, que la creación, dice aquí, o sea, la naturaleza y el cristianismo tienen un solo Dios. Generalmente, tanto los que se inclinan por la ciencia o los científicos, como los religiosos, o los creyentes, tendemos a separar mucho esto, ¿no? Ah, eres científico, entonces estás en contra de Dios. Y el científico dice, ah, tú eres cristiano, entonces tú estás en contra de la ciencia. No debe ser así, ¿sí? Lo que pasa es que cuando nos vamos por otro camino, tanto en lo religioso, o sea, que nos fanatizamos, como en la cuestión de la ciencia, que empezamos a olvidarnos de Dios, cuando nos vamos a los extremos, pues sucede esto, ¿no? Pero estas dos cosas, tanto la ciencia o la creación, la naturaleza, como lo religioso, dice aquí, tienen un mismo Dios, o sea, un mismo creador. Son cosas que no deben de ir separadas, aunque el mundo diga otra cosa. El mundo dice, acá lo religioso, acá lo de la ciencia o la naturaleza, cosas muy aparte, ¿no? Dios dice, no, o sea, tiene que ir junto. ¿Por qué? Porque la naturaleza nos lleva ¿a quién? A Dios, a mostrarnos cómo es Dios también. Y nos invita aquí a darnos cuenta de eso, ¿no? Y dice, sean enseñados a ver la armonía de lo natural con lo espiritual. Tenemos que encontrar, ese es un gran desafío, encontrar la armonía, la relación entre ciencia y la ciencia y lo espiritual. Es un buen desafío, una buena tarea, poder conocer y encontrar a Dios en la naturaleza y en la ciencia, y viceversa, ¿no? Eh, nos invita aquí a convertirnos, dice aquí, perdón, a convertir todo lo que ven nuestros ojos, todo,
No necesariamente tiene que ser la naturaleza. A lo mejor dices tú, bueno, yo casi no estoy en contacto con la naturaleza por mis actividades, pero dice Dios, convierte todo lo que vean tus ojos, todo, ¿sí? Y en donde quiera que estés, dice, y lo que toca en tus manos, en una lección para la edificación del carácter. Es decir, nosotros debiésemos ser así. Eso es lo que Jesús quería provocar en sus oyentes, ¿sí? De que todo lo que les rodeara pudiera enseñarles algo acerca de Dios. Sí, salían por ahí a la calle, sí tenían contacto con el vecino, sí estaban en la escuela, sí en el trabajo, en su casa, sí abrían un libro, que en todo pudieran ver a Dios. Una lección para su vida espiritual. Esa es nuestra tarea. Eso es lo que hacía Jesús. O sea, en todo lo que le rodeaba, Jesús decía, esto me sirve. Y se lo comentaba a la gente, decía. Y empezaba a contar una historia. Y que la gente le llamaba la atención porque la gente estaba muy involucrada con lo que Jesús les estaba platicando. Entonces, este método que utilizó Jesús tuvo mucho éxito. ¿Sí? Aquí también tenemos que preguntarnos qué tanto éxito tenemos al compartir el Evangelio con la gente. A veces no lo tenemos, no tenemos el éxito que quisiéramos, porque les voy a decir aquí el detalle. Jesús hablaba el idioma de sus oyentes. Esa es la clave. Y muchas veces nosotros como cristianos, cuando queremos compartir el Evangelio, lo hacemos con nuestro idioma, con nuestro lenguaje. Y entonces la gente dice, pues no, suena bonito eso que dice, pero no le entiendo mucho, no me llama la atención. Así estoy bien, no quiero acercarme, ¿no? A tu iglesia, a estudiar, etcétera, porque no hablamos el idioma de la gente. Y Jesús lo hablaba. Si Jesús iba a Samaria, con los samaritanos, les hablaba de cosas que a ellos les llamaba la atención. Si estaba hablando con pescadores, pues les hablaba de algo que ellos conocían, ¿sí? Y muchas veces nosotros hemos estandarizado, ¿no? El evangelio de manera que lo damos igual al que se me atraviese, ¿sí? Le hablo igual, por ejemplo, a mi vecino que tiene un problema, por ejemplo, no sé, en su matrimonio. Le doy el evangelio o trato de compartirle el evangelio, o de ayudarlo de alguna manera, de la misma forma que trato de ayudar, o compartir el evangelio con el borrachito de la esquina. Y por eso no nos funciona, porque el borrachito de la esquina necesita otro tipo de palabras, otro tipo de métodos, ¿sí? Que el vecino que tiene el problema familiar. Pero nosotros les digo como que lo estandarizamos el evangelio, a todos se los damos igual, y obviamente la mayoría de las veces no tiene efecto en la vida de las personas, no les llama la atención, incluso a veces hasta podemos vernos agresivos, ¿no? En las cosas que decimos o ofensivos, porque creemos que todo el mundo nos va a entender, ¿sí? Incluso hasta a veces usamos palabras, ¿no? Que la gente se queda así medio que nomás, como decimos, nos pelan los ojos, porque, pues, no, o sea, son palabras, frases que la gente nunca ha escuchado, no saben a qué se refieren, eh, y nosotros creemos que es porque la gente es muy dura y que, ay, no quiere nada con Dios. Pero no es eso, o sea, tenemos que buscar las formas como lo hacía Jesús, ¿sí? Eh, Acuérdense, no es de que lo que yo les esté enseñando a la gente esté mal, porque a veces eso pensamos, no es que decimos, es que es la verdad, es lo que le estoy enseñando a la gente, ¿no? Es la pura verdad. ¿Por qué se enojan? ¿Por qué lo rechazan? Porque no es la forma.
de llegar a esas personas, ¿sí? Como cuando siempre decimos, ¿no? Que a veces criticamos, ofendemos a la gente por, no sé, porque adoran a una imagen. Decimos, ya quiten sus ídolos, sus imágenes, sus monos, y eso a cualquiera se ofende, ¿sí? Tú tienes el conocimiento, tú tienes más luz que otras personas, sabes que una imagen, pues, es una imagen nada más, ¿sí? Pero esa persona no lo ve así, porque nadie le ha enseñado jamás o algo diferente. Y nosotros a veces creemos que está en sintonía con lo que yo le voy a decir y que cuando le digo quita de ahí tu imagen, tu ídolo, la persona va a decir, oye, sí es cierto, ¿verdad? Lo voy a quitar, ya nunca lo voy a hacer. Oye, ya deja el alcohol, ya no seas borracho, ya. Pues, qué fácil decirlo. Como un buen consejo, pues la persona que tiene ese problema del alcohol dice, sí, yo sé que tengo que dejarlo. O sea, no me lo tienes que decir, ¿no? Pero ¿cómo le voy a ayudar yo? ¿Qué palabras voy a utilizar? Entonces, tenemos que pedirle mucha ayuda a Dios, mucha sabiduría, también para convertirnos nosotros en maestros, como dice ahí también la palabra de Dios. Debiésemos ser maestros nosotros y buscar los mejores métodos, las mejores palabras para llegar a los diferentes tipos de personas. O sea, podemos utilizar las mismas palabras, el mismo método, el mismo sistema para todos. Ojalá que Dios nos dé esa sabiduría, que se la pidamos, que también podamos seguir creciendo en conocimiento de Dios a través de todo lo que nos rodea, ¿sí? Si es a través de la naturaleza, si es a través de las personas, si es a través de mi trabajo, de las cosas que hago el día a día, podamos, perdón, sacar siempre una enseñanza, como dice aquí, para nuestro crecimiento y edificación de nuestro carácter. Que el Señor les bendiga y que tengan un feliz sábado.